Estimados alumnos, bienvenidos al Laboratorio de Microestructura. Hoy veremos el tópico de preparación metalográfica. Para comenzar, definiremos qué es la metalografía. La metalografía es la ciencia que estudia las características microestructurales o constitutivas de un metal o aleación, relacionándolas con las propiedades físicas, químicas y mecánicas, siendo de vital importancia a la hora de analizar el comportamiento de los materiales. Para caracterizar la microestructura de los metales, es necesario preparar cuidadosamente su superficie. Existe una norma internacional, la ASTM E3, en donde se detallan los pasos a seguir, los cuales son corte seccional, montaje en resina, desbaste, pulido, limpieza, ataque químico y finalmente observación en microscopio. El objetivo de esta preparación es obtener una pieza debidamente pulida y atacada químicamente para poder caracterizar la microestructura utilizando un microscopio óptico de alta resolución. Para iniciar la preparación, primero debemos realizar un corte seccional. Como el tamaño de las piezas suele ser de grandes dimensiones, se debe extraer uno o más trozos representativos de la pieza completa. Se suele elegir entre cortes transversales y o longitudinales. Para esto, se utiliza una cortadora metalográfica, como la que se observa en la imagen, acompañada de discos de corte abrasivos. Según la dureza del material, es el tipo de disco de corte que se utiliza. Los más comunes son discos de corte abrasivo de carburo de silicio o discos diamantados. Una vez ya obtenido una sección más pequeña, se debe proceder al montaje en resina. Este se realiza para facilitar la manipulación de la muestra durante su preparación. Existen varios tipos de resina. Resinas de montaje en caliente, en la cual se utiliza una prensa de montaje que aplica temperatura y presión, como la que se observa en la imagen, o resinas de montaje en frío, en donde se utilizan moldes de silicona y un sistema al vacío. Las resinas más utilizadas son baquelita, que corresponde a un polímero termoestable, muy resistente a los ataques químicos. El montaje de esta se realiza a 135 grados Celsius aplicando una presión de 4200 psi. Otra resina en caliente muy utilizada es la lucita, la cual es un polímero termoplástico y el montaje se realiza a 125 grados Celsius y 3800 psi. Finalmente, la resina para el montaje en frío más utilizada es la resina epóxica. Luego de montada la pieza en una briqueta de resina, se procede al desbaste. Para esto, se utilizan una serie de 9 lijas de carburo de silicio, en distintos tamaños de grano, que van desde la P240 a la P4000, acompañados siempre de un sistema de lubricación, que puede ser desde agua, aceite, hasta alcohol u otro solvente orgánico, según el tipo de muestra. Las lijas deben ser posicionadas en el equipo de desbaste y pulido, como el que se observa en la imagen, y se debe programar la velocidad a la que girará el plato. La velocidad promedio va desde los 450 hasta las 100 RPM. Entre más blando sea el material, a menor velocidad debe girar el plato. Terminado el desbaste, se realiza el pulido, el cual consiste en aplicar sobre un paño de diversas telas, como nylon, seda, telas sintéticas, un abrasivo, el cual permita pulir el plano de la muestra hasta obtener una superficie especular o espejo. Los abrasivos más utilizados son soluciones de alúmina suspendidas en agua, en aceite o en alcohol, en tamaños de partículas que van desde las 5 micras a las 0,004 micras. La alúmina se utiliza principalmente en materiales ferrosos como fundiciones blancas, aceros al carbono o aceros con tratamientos térmicos. Otro abrasivo muy común es la pasta de diamante, suspendida en agua, aceite o alcohol, que va en tamaños de partícula desde las 9 micras a las 0,25 micras. Este se recomienda para materiales no ferrosos, como aleaciones de cobre, titanio o aluminio. Al finalizar el pulido, debe realizarse una limpieza, lavando inicialmente con agua corriente y un posterior lavado en un baño de ultrasonido con etanol. Finalmente, se debe secar con aire caliente.
Si observamos la muestra en este punto, debe encontrarse especular o espejo. Y si la observamos en el microscopio óptico, el cual hace incidir un haz de luz sobre la muestra, solo veríamos el reflejo de la luz en los oculares. Es por esto que es necesario revelar la microestructura. Para esto utilizamos un ataque químico, el cual corresponde a una corrosión selectiva de las zonas de alta energía, como lo son los bordes de grano. Según el material y lo que queramos observar, es el ataque químico que debe realizarse. Existe una norma internacional, la ASTM E407, donde se indica, según el material y las fases que quieren identificarse, el ataque y la metodología de aplicación. Los ataques químicos más utilizados para materiales ferrosos son el Nital 2, el cual está compuesto por un 2% de ácido nítrico diluido en etanol, y el Picrar 4, el cual consiste en 4 gramos de ácido pícrico disuelto en etanol. Finalmente, la pieza pulida y atacada químicamente debe ser observada en el microscopio, donde se debe capturar en imágenes las fases o constituyentes más representativos del material. A continuación, veremos un video donde se observa el paso a paso de la preparación metalográfica. En este caso, tenemos una pletina de acero SAE 1045. Primero, seleccionamos la zona donde vamos a realizar el corte. Luego, se posiciona la pieza metálica en la prensa de sujeción de la cortadora. Se alinea con el disco de corte y se procede a cortar. En todo momento debe existir refrigeración para evitar que exista un aumento de temperatura en la muestra y que ésta modifique la microestructura del material. La pieza extraída se debe posicionar en el molde de silicona. Luego, se vierte resina epóxica para montaje en frío. Una vez llenado el molde, se lleva el equipo al vacío para que la resina sea curada o endurecida. Una vez endurecida, se retira la briqueta probeta del molde de silicona. El paso siguiente es el desbaste. Para esto, se posiciona una lija P240 sobre la desbastadora. Primero, se debe eliminar los sobrantes o los sobresalientes de resina que hayan quedado en la tapa de montaje. Luego, la cara de la muestra debe posicionarse de manera estacionaria sobre la lija. Siempre debe existir lubricación para evitar así un aumento de la temperatura. Cuando todas las líneas están orientadas en el mismo sentido, se debe proceder a cambiar la lija por otra más fina. Recordar que las lijas son 9 en total y van desde la P240 hasta la P4000. Cada vez que se cambia la lija, se debe rotar la pieza en 90 grados, para así asegurar eliminar todas las líneas o rayas de la lija anterior. Una vez terminada la serie de desbaste, se debe proceder a limpiar la muestra. Para esto, posicionamos la briqueta en un baño de ultrasonido con etanol, para así eliminar todos los residuos o impurezas que hayan quedado de la tapa de desbaste. Luego se procede con el pulido, en el cual se utiliza un paño, un lubricante, que en este caso es aceite, y pasta de diamante de 9 micras. La briqueta se debe afirmar con ambas manos y girar en el sentido contrario al que está girando el paño. Entre cada cambio de paño se debe realizar un lavado de la probeta. Para esto se utiliza simplemente agua corriente. .
Se pule ahora con un abrasivo más pequeño que el anterior, pasta de diamante suspendida de 3 micras, y se continúa girando la muestra en el sentido contrario al que gira el paño. Los tiempos de pulido varían. Aproximadamente son 5 minutos por cada paño. El pulido final se realiza con el abrasivo más fino, en este caso alúmina de 0,004 micras de tamaño. Finalmente se debe lavar utilizando algodón o agua para remover el resto de abrasivo o nuevamente someterlo al baño de ultrasonido con etanol. Se seca con aire caliente y se observa el microscopio. En este punto, la muestra no tiene ataque químico, solamente se pueden observar inclusiones o defectos del material. Para revelar la microestructura es necesario realizar un ataque químico. En este caso se utiliza nital 2. Se toma la probeta y se sumerge en la solución química por unos breves segundos. Se retira, se lava con abundante agua corriente, con etanol para remover todos los restos de agua que pueden haber quedado en la briqueta y se observa el microscopio. El microscopio permite, junto con los oculares con los objetivos, magnificar el tamaño de la muestra. Los microscopios del laboratorio van desde los 50x hasta las 100x. Siempre se debe iniciar observando con el objetivo o el aumento más pequeño. Al ir aumentando la magnificación, es posible ver más detalles de las fases o constituyentes que conforman el material.